We are back now, of course, with our continuing coverage of the midterm elections. Of course, one of the biggest issues for voters this year has been the economy. Los diablos se pelean, los diablos se pelean, azules y rojos, pero mire usted, independientemente que después al final pueda ser lo mismo o que muchos se den la mano a puerta cerrada y uno no sabe. Lo más interesante e importante de estas elecciones en Estados Unidos, es ver qué es lo que está votando, viendo, prefiriendo la gente, el pueblo. Eso sí, son limpias. Hemos cruzado muchas informaciones para tratar de llevarle a usted una nitidez en la radiografía de lo que está prefiriendo el pueblo estadounidense. Ahí yo creo que está la clave y después analizamos la pregunta vital. Soy Roberto de la Madrid y esto es, ya estamos de nuevo aquí en territorios de ustedes, en el estudio Detrás de la Razón. Comenzamos. Counting is now underway in all US states after today's midterm elections. Final midterm result. Esta elección les dio una lección. Ni unos ni otros son lo que piensan. En la Cámara de Representantes comparemos las elecciones. Abajo, en 2020, y arriba, la de ahora. Es un duro golpe a los demócratas. El pueblo le dio más poder a los republicanos. Vamos al Senado. Ahí las cosas están cuasi empatadas. Ya en el análisis nos dirán qué significa esto, ya que no se renovó todo el Senado, sino solo 35 lugares. Ahora vamos al cielo. Desde el espacio así se ve Estados Unidos. Todo lo rojo es que la gente prefiere a los republicanos y lo azul a los demócratas. Claro, los demócratas están en las grandes ciudades donde hay más gente. Do you realize our state's doing good because we've been saying no to Stacey Abrams? Are you ready to win this election? Because I'm that warrior for God and He's prepared me for a moment like this. People have said enough. Today we stand united. It's a movement of patriotic Arizonans who are sick of the crowd. There are too many extreme positions in Washington. Every day I feel better and better. By January, I'll be even better. We're going to secure our border again. We'll put criminals in jail again. Prosecutors will prosecute again. Things will be affordable again. This election is not a referendum. It's a choice. It's great for the country. It's an honor to be here. Ahora, ¿qué tanto el golpe es para los demócratas y su despistado Biden? Oh, look. Los datos históricos muestran que las elecciones de medio término, como las de ahora, normalmente castigan al partido en la Casa Blanca. No obstante, los demócratas perderán el privilegio de imponer públicamente sus políticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Aunque ya sabemos que a puerta cerrada pactan muchas cosas. ¿Y qué tanto es el golpe para Trump? Pues también le dio lección, porque la promesa de que iba a arrasar su partido en esta elección tampoco se cumplió.
Lo que llama la atención más son los giros en varios sectores de la sociedad. Tanto en lo rural como en lo urbano, la gente prefirió un poco más a los republicanos. En cuestión etnia, también. Negros, latinoamericanos, asiáticos se fueron más hacia el refugio republicano. Y entre la gente tanto estudiada como la sin estudios, también hubo un incremento hacia el Partido Rojo de los republicanos. Y por último, entre los que más ganan dinero y menos ganan, las cosas están así. Los más pobres se van hacia los demócratas. Los que ganan más de $200,000 anuales se van más hacia los republicanos. Y los empleados, profesionistas, secretarias, profesores, que con esfuerzos ganan más de $30,000 al año, están prefiriendo más a los republicanos. En sexo y edad, los republicanos también salen favorecidos. Todo esto, ¿cómo se traduce en el futuro de Estados Unidos y en la afección que pueda tener con el destino del mundo? Preguntemos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, gracias, le agradecemos todas las atenciones que nos dieron, todos los compañeros en España, estuvimos por allá. Quedan todavía unas entrevistas de investigación, no se las pierda porque hablamos sobre la guerra sucia que se vivió en América Latina y encontramos un denunciante muy importante sobre los abusos de todos los gobiernos y que necesita ayuda. No se la pierda, en los próximos días estaremos publicándola. Vamos directamente al tema. Este tema es verdaderamente importante, no por lo que pase en Estados Unidos ni por lo que le esté pasando a Estados Unidos, sino porque finalmente poco o mucho influye también en los destinos del planeta. Está con nosotros Eduardo Bior. Eduardo Bior, lo conoce usted muy bien. Nunca me cansaré de, como se dice en México, de echarle porras a nuestros analistas, porque son ellos los que construyen día con sus plumas, con sus ideas, con sus pensamientos y sobre todo con su análisis, lo que estamos pensando o nos ayudan a pensar sobre lo que nos venden todos los demás políticos y medios de comunicación. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí, me da gusto verte ya en el continente americano, gracias. Y Nuño Rodríguez, que también tuvimos la oportunidad de conversar con él en persona y que nos dijo pues muchísimas cosas, ojalá que pudiéramos hacer un programa sobre eso. Nuño, él es un analista nato de inteligencias, inteligencia militar, inteligencias también de la geopolítica y la estrategia, de cómo se manejan los poderes. Gracias por, además, estar presente siempre con Quixote Blog, un think tank que nos dice también varias de las rutas por donde tomar el toro por los cuernos. Eduardo, comienzo contigo. ¿Qué significan las elecciones de Estados Unidos, estas que estamos viendo, que sin duda no son las que marcan al presidente, pero que sí nos pueden señalar algunos rumbos, sobre todo qué significan para los hispanos, para la gente de habla hispana, para el mundo entero? Por favor, Eduardo, te escuchamos. Yo creo que hay que comenzar con algo que ustedes decían durante la presentación previa. Los republicanos han ganado, pero no tanto. Los demócratas han perdido, pero no tanto. El voto ha confluido hacia un abstracto centro que en Estados Unidos concretamente es el bloque dominante, es decir, la conjunción de las cúpulas, de los aparatos de ambos partidos, junto con todo el aparato que los financia, el aparato de medios, de redes, el aparato de inteligencia, el aparato militar y de seguridad. Ese es el que claramente ha ganado, pero en condicional. Ha ganado con la condición de que resuelva los problemas concretos de la población. Lo que la población ha dicho es: ni nos interesa discutir demasiado sobre los derechos individuales, ni siquiera sobre el derecho al aborto.
Ni tampoco nos interesa demasiado discutir contra la cultura woke, la cultura de la corrección política. Es decir, señores políticos, dejen las discusiones culturales para otro momento. En este momento resuélvanme el problema de la inflación, de la inseguridad y la crisis migratoria en la frontera. Esos han sido los tres reclamos muy concretos de la inmensa mayoría del electorado norteamericano, sea que haya votado republicano o que haya votado demócrata. En eso no ha habido diferencias. De aquí quedan, por supuesto, obviamente ya instantáneamente comenzó la carrera electoral para 2024, para la presidencial de 2024, aunque Trump se puede decir que respecto a las expectativas tan altas que difundió es el mayor perdedor, es decir, no porque haya perdido netamente, sino porque no ganó tanto como prometió. Trump de todas maneras va a insistir en entrar en la carrera presidencial, pero hay algunos cambios importantes. Por ejemplo, ha aparecido, es decir, una figura en el sur, Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Es decir, Ron DeSantis, el joven Ron DeSantis, 44 años, que antes era un pupilo de Trump, se ha independizado, ahora es un chico grande y tiene un poder impresionante, con una influencia que se extiende a los electorados hispano y afro. Ese se apunta como el gran vencedor de la elección y marcha directamente hacia la presidencial, con lo cual el estado de Florida ha dejado de ser aquel estado pendular que siempre fue, que un día votaba azul y otro día votaba colorado. Hay cambios, hay distintos cambios, sería un poco largo enumerarlo. La pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en adelante en dos o tres cosas? Primero, en la política económica, porque eso va a tener influencia mundial. En las relaciones, en el posicionamiento estratégico de los Estados Unidos, es decir, Estados Unidos va a seguir gastando tanto dinero en meter armas adentro de Ucrania en una guerra que está perdida, y si no, ¿hasta cuándo va a seguir? Y lo que nos atañe mucho a América Latina, pero también a África, como yo señalaba en un texto que publiqué esta semana, es la columna habitual que mía en la agencia estatal de noticias argentina, TELAM. Yo lo que señalaba es la conexión, es el modo en que las corporaciones mineras norteamericanas y canadienses han cerrado el cerco sobre los minerales estratégicos africanos y latinoamericanos. ¿Por qué? Porque estamos en la transición hacia la movilidad eléctrica, y esa es la gran pregunta que también puede motorizar la economía norteamericana y salvar el establishment norteamericano. Hasta ahí te detengo, Eduardo. Ahí pusimos la columna para que ustedes la vean. Búsquenla, por favor, que Eduardo escribe siempre con mucha pulcritud, prolijamente, y nos hace entender muchas cosas. Eduardo, te agradezco. Regreso contigo. Déjame preguntarle a Nuño, por donde tú quieras empezar. La pregunta es, y voy a insistírsela a Eduardo, Nuño, es estas elecciones, ¿cómo influyen, cómo influencian, cómo determinan o cómo condicionan ciertos parámetros del mundo entero? Las relaciones con China, lo de Ucrania, lo que decía Eduardo, las cuestiones con los hispanos, la cuestión con Europa. ¿Cómo lo ves tú? Si tú quieres empezar aventando las primeras cartas como lo hizo Eduardo, o si quieres ir directo a la cuestión internacional. Adelante, Nuño. Al final todo está enlazado, no es que haya una cuestión internacional y una cuestión doméstica. Ahora sabemos perfectamente que el balance de equilibrios que hay dentro de las dos cámaras va a determinar cuál va a ser, por ejemplo, la composición de las comisiones de investigación, va a determinar cuáles van a ser las legislaciones que se van a tomar en uno u otro sentido, tanto en la política doméstica con lo que son las subjetividades como el aborto, como lo que viene siendo en la política energética, en la política migratoria o en la política macroeconómica. El equilibrio de fuerzas que hay
hay, que es un tanto anómalo. Y te digo anómalo porque, al contrario de lo que estaba diciendo el contertulio, yo sí que creo que una parte del electorado sí que se ha movilizado en contra de toda la modernidad, de toda la cultura woke, de todo el ecumenismo globalista, mientras que del lado demócrata, el votante demócrata no se había movilizado a favor de esos elementos. Por lo tanto, no me parece que estas elecciones hayan sido una representación fidedigna de lo que es la voluntad del pueblo estadounidense. Sea como fuese, con esta anómala situación en la que los demócratas han conseguido salvar la cara y no perder como se supone que estaban perdiendo, es determinante saber que la proyección que iba a tener el Partido Demócrata de cara a las elecciones del 2024 pues ya no va a ser tan grande como la que esperaban. Va a ser bastante más comedido. No se va a poder proyectar un Donald Trump como presidenciable, triunfador o viniendo en un caballo blanco, sino que ya va a tener un camino pues bastante minado en el cual se puede evitar unas cuantas sorpresas. Por ejemplo, no creo que vayan a poder utilizar la investigación del ordenador del hijo de Biden como arma arrojadiza, y seguramente los demócratas tampoco pueden estar utilizando el más que supuesto asalto al Capitolio del día 6 de enero del 2020. Van a estar los dos en ese sentido un poco capados de lo que viene siendo un argumentativo bélico para ir en contra del contrario. Como comento, las comisiones, las legislaciones, pues van a tener que ser todas mucho más moderadas y muy seguramente para conseguir llegar a los objetivos políticos, tanto uno como otro partido van a tener que estar recogiendo la figura del tránsfuga. O sea, muy seguramente van a tener que estar intentando sobornar a indecisos de uno u otro partido, ofreciéndoles prebendas para conseguir llegar a tener una votación mayoritaria. De otra manera, habría un impasse en las cámaras, en las votaciones de las cámaras, que sería pues, contraproducente tanto para el pueblo americano, tanto para los intereses que puedan llegar a tener las élites de cada uno u otro partido. En el sentido práctico, en el sentido local, sí que ha habido mucha gente que ha votado tanto a favor o en contra del aborto. O sea, me sorprende mucho también el uso de la marihuana. Había muchísimos votantes y muchísimos políticos, muchísimos estados, de hecho, que llevaban en su programa el aprobar o el dejar de aprobar el consumo de drogas. O sea, con lo cual, que haya gente que va a unas elecciones de lo que se supone que es el país más potente del mundo, simplemente con la intención de fumar o dejar de fumar, de abortar o de dejar de abortar, pues me parece un poco una banalización de lo que es todo el sistema democrático. Después tenemos otro asunto, como es el que llevamos teniendo ya en todas las elecciones desde hace unos 10 años, como es la duda en la legitimidad del sistema democrático en sí. Hemos visto muchísimos vídeos en los cuales se supone que hay personas que están trabajando en las mesas de votación rellenando papeletas de votos. Esto no es algo que tendría que suceder. Se supone que tendría que haber un control muchísimo más exhaustivo de lo que está sucediendo dentro de esos colegios electorales, que se pueden llegar a sacar esas imágenes, tanto si son ciertas, y que no haya una penalización criminal si se sacan esas imágenes siendo falsas en el mismo momento en el que eso sucede. Es simplemente que hay como una especie de acuerdo tácito en denostar todo el sistema democrático, que por ende está sucediendo a lo largo y ancho del globo. Ahora mismo la mayoría de la población está bastante enfadada y bastante polarizada y reniegan cada vez que pueden de que el opositor, que es la otra parte del pueblo, esa parte que tienen demonizada, vaya a gobernar sobre ellos. Eso es un problema que, si bien está siendo interno de Estados Unidos en estos momentos, es algo que se ha expandido a lo largo del globo. ¿Cómo se va a traducir esto en la política internacional? Pues evidentemente vamos a tener la pugna que llevamos teniendo dentro de Estados Unidos extendida al resto del mundo entre lo que son las economías financieras o las economías digitalizadas de las grandes tecnológicas contra las economías productivas de las antiguas tecnológicas, de los antiguos productores. Eso es algo que llevamos viéndolo desde hace ya muchísimo tiempo. O sea, sabemos perfectamente que las grandes tecnológicas suelen tender a votar más demócrata y que todas aquellas empresas que producen, ya sean desde fábricas de coches hasta fábricas de cualquier bien de consumo, pues tienden a votar más republicano. Precisamente porque estas últimas sí que crean empleo, sí que crean una economía real que es tangible por parte de los votantes, mientras que las otras simplemente se dedican a acumular grandes masas de capital a lo largo y ancho del globo sin tener, digamos,
una gran estructura de producción dentro de su cuerpo de votantes. Esa pugna la vamos a estar viendo. Déjame frenarte ahí, Nuño, para regresar contigo y entrar de lleno a lo internacional. Eduardo, yo quisiera saber si tú abriste las 3 preguntas principales, solo un matiz con lo que dice Nuño. Nuño dice que sí siente que estas elecciones son anómalas. Tú no sé si estés de acuerdo con eso o no, si me gustaría precisar ahí tu matiz. E irnos con las 3 preguntas. Sabemos bien, tú no me dejarás mentir, que el que nos diga que va a predecir o que va a decir lo que va a pasar en el futuro, pues es que nos está engañando o que finalmente pertenece al sistema, porque en la política ni en las actividades humanas nada está escrito. Entonces, no eres pitorizo, no eres adivino, pero sí me gustaría que me dieras tus proyecciones, tus variaciones, así como una sinfonía de estos 3 puntos, ¿no? O sea, las relaciones con China, las relaciones con Putin, la cuestión de Ucrania y el hundimiento económico o el resurgimiento económico del imperio estadounidense en cuanto tanto la lucha que se libra por los energéticos en América Latina y en África, que de eso sabes bastante. Por favor. En primer lugar, me has preguntado si estas elecciones son anómalas. A ver, anómala es la situación. Estamos en crisis mundial y guerra mundial. Por lo tanto, si es así, habría que comparar con las elecciones durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, con seguridad, no hay un liderazgo como había en aquella época con Franklin Delano Roosevelt. Es decir, anómalas en el sentido de que la población, primero, Estados Unidos está muy fracturado, muchos analistas dicen que está al borde de una real guerra civil, que la oposición, las fisuras, las líneas de fractura culturales son tan importantes que estarían en condiciones de tomar las armas unos contra otros. Pero curiosamente, repito, insisto en lo que yo decía sobre sí, yo no niego lo que decía mi colega de que un sector importante del electorado republicano se movilizó por temas culturales, mientras que no sucedió lo mismo con nadie dentro del electorado demócrata. Pero también el resultado electoral ha demostrado las limitaciones de esa movilización. Esa movilización puede haber bastado para llevar a algún gobernador, por ejemplo en Ohio, pero ni siquiera fue el leitmotiv de la movilización de DeSantis en Florida. Es decir, DeSantis se basó en otra cosa, se basó sobre resultados concretos, se basó sobre su buena gestión en la época de la pandemia y su magnífica actividad hace un par de meses cuando pasó el huracán por Florida. Es decir, y reaccionó bien. Es decir, DeSantis sería un político en el sentido más antiguo y más tradicional de la palabra. Un buen administrador que cosecha resultados por haber administrado bien. En ese sentido, me parece que no es tan anómala esta elección. Ahora, respecto a tus preguntas sobre la política internacional. El tema de Ucrania es un verdadero dilema para los Estados Unidos. Se está acercando mucho al dilema con el que se encontró Henry Kissinger cuando asumió como secretario de Estado de Richard Nixon en 1969. Es decir, uno no puede ser, un miembro del gobierno de Estados Unidos no puede decir esta guerra es una porquería. Es decir, porque se metieron ellos, la provocaron ellos, la desataron ellos y la empujan ellos. El tema es si le retiran la ayuda militar a Ucrania, Ucrania se derrumba y con el derrumbe de Ucrania se fractura la OTAN. Si se mantienen sosteniendo a Ucrania, se embarran cada vez más y se acerca el momento en que van a tener que meter más y más efectivos. Ya los están metiendo inoficialmente, ya hay oficiales norteamericanos dirigiendo las operaciones ucranianas, les va a pasar que van a tener que meter tropas.
lo que se escuchaba estos días sobre las presiones diplomáticas de Estados Unidos sobre Ucrania es cómico. Le decían, apúrense, den una contraofensiva, recuperen Gerson, en la ciudad sobre la costa del Mar Negro, y después vayan a las negociaciones. Pero Ucrania no está en condiciones de recuperar nada efectivo, nada que tenga importancia estratégica. Puede recuperar algunos kilómetros cuadrados de territorio, pero nada más. Y están mandando oleadas y oleadas de tropas mal formadas que son masacradas por los rusos, con la diferencia respecto a hace solamente un mes de que en este momento los rusos están reforzados, ya tienen sus reservas sobre el terreno y están dirigidos por un supercomandante con una visión estratégica y una energía de combate impresionante. Entonces, ahí sí se puede prever por la experiencia histórica, lo que más probablemente les suceda es que antes o después del invierno los rusos hagan una ofensiva, produzcan una derrota significativa y obliguen a toda la OTAN a negociar junto con el gobierno ucraniano. A lo mejor les tiran alguna patata frita para que el gobierno norteamericano no quede tan mal, porque Rusia necesita mantener al gobierno norteamericano como interlocutor internacional, pero por ahí va a andar la cosa. Respecto a China, bueno, China está tratando de evitar la confrontación, es decir, como boxeador de categorías menores, corriendo y saltando de un lado para otro. Es decir, le han advertido de que no pasen la raya. Pero lo que pasa es que las provocaciones norteamericanas en el área de influencia china se suceden, y no me refiero solamente a Taiwán, sino me refiero también al atentado mortal contra el ex primer ministro de Pakistán hace pocos días, que es un líder popular y que es la carta muy fuerte de alianza china en la península indostánica. China sigue aceptando candidatos para incorporarse al BRICS, es decir, China sigue haciendo negocios en toda la nueva ruta de la seda. China está tratando, se nota muy evidentemente que está tratando de recuperar la relación con Europa a través de Alemania. Entonces, es decir, pero evita la confrontación. Donde sí se está dando la confrontación, como yo señalaba en mi columna, es en el control de los minerales estratégicos. Y ahí viene la pregunta: ¿puede Estados Unidos aprovechar económicamente ese control estratégico de los minerales necesarios para la transición hacia la movilidad eléctrica? Depende, hay algunos factores que hablan a favor. Es decir, por lo pronto, Estados Unidos, destruyendo la industria alemana, se ha sacado de encima una competencia enorme. No por casualidad, Scholz viajó a Beijing con un avión lleno de empresarios. Estaría en condiciones Estados Unidos de tomar el tren de la innovación, recuperar la infraestructura de Detroit, que está asociada con el sur de la provincia canadiense de Ontario, que es todo un nodo de producción. Estados Unidos tiene energía muy barata gracias al petróleo y gas de esquisto, tiene una abundantísima mano de obra, tanto propia como inmigrada, para poder relanzar el ciclo económico sin grandes costos laborales. Tiene por lo menos tiene una posibilidades financieras gigantescas mediante el alza de las tasas de interés, ya que ha absorbido billones de dólares de todo el mundo en los últimos meses. O sea, las condiciones las tiene dadas.
El problema ahí es la decisión política y la capacidad del gobierno para canalizar todo eso hacia un plan de relanzamiento. Y esa es la gran pregunta. Y ahí es donde va a tener que discutir, se va a tener que producir el gran acuerdo conservador norteamericano, o sea, entre el aparato demócrata y el aparato republicano, para lanzarse al famoso plan de desarrollo de infraestructura que Biden prometió y nunca se cumplió. Pues genial explicación, Eduardo, gracias por darnos estos pronósticos. Regreso contigo para la conclusión. Nuño, voy directo con estas preguntas que desde tu análisis, si bien no podemos predecir lo que va a pasar, ni decir que el futuro, ¿qué ves en cuanto a Ucrania? ¿Es lo mismo que republicanos decidan o promuevan una ley o promulguen una ley, o que los demócratas promulguen una ley o autoricen algo en Ucrania? ¿Es lo mismo en la relación de China, en la relación de las monedas digitales, en la relación de apoyar o no los cambios del futuro financieros, o las estrategias que nos está denunciando Eduardo en África y en América Latina? ¿Cómo la ves tú, y si la ves bien o si la ves mal? Tanto demócratas como republicanos tienen que tener una serie de acuerdos, una serie de razón de Estado. Y muy seguramente un punto de conexión entre la economía productiva y la economía financiera pues sea la extracción de minerales. O sea, tanto las empresas tecnológicas como las empresas de producción de baterías, de motores eléctricos para coches o de electrodomésticos de otra índole acaban recurriendo a este tipo de materiales para producir, o sea, con lo cual muy seguramente sí que sea este tipo de industria un punto en común de los dos. Igual que es otro punto en común la fricción que hay con Rusia. O sea, ya era Trump el mismo que estaba diciendo que la economía alemana estaba dependiendo demasiado de la energía rusa. O sea, en ese sentido no creo yo que haya una diferenciación extremadamente grande entre las visiones de lo que tiene que ser las relaciones con Rusia. Y está claro que hay un eje que Estados Unidos le teme como el demonio, que es el eje de Pekín, Moscú y Berlín. Y ese eje lo han intentado tirar por todos los modos. Y de hecho lo han conseguido tirar. Las políticas de la Unión Europea, que han sido en detrimento de todas las políticas nacionales, han conseguido tumbar las economías de todos los países. ¿Qué es lo que han conseguido con esto también? Pues han conseguido que lo que venía siendo el brazo armado de Estados Unidos, la OTAN, en la parte de sus aliados europeos ya no vayan a tener financiación para para incrementar el gasto militar. Con lo cual todo lo que vaya a ser una avanzadilla militar o todo lo que vaya a tener que ser el uso de la fuerza, Europa ahora mismo no va a estar en condiciones de apoyar a su supuesto socio, que es Estados Unidos, sino que van a tener que buscar otra serie de entramados diplomáticos. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta que la entente anglosajona de Estados Unidos, Inglaterra, Australia e Israel por defecto, pues van a ir solos. Es bastante improbable que los amigos europeos en este sentido tengan algo que decir. Ya se lo han dejado fuera de juego, y el mayor movimiento que ha habido para reactivar de nuevo la economía estadounidense, pues sí que, o por lo menos el más significativo, sí que haya sido el viaje del presidente de Alemania a China. Tenemos que tener en cuenta que si bien la Unión Europea está empujando para un lado, que sí que está muy alineada con las políticas del Partido Demócrata, los Estados-nación que componen la Unión Europea, que tienen todavía un pequeño atisbo de voz, pues están empujando hacia el otro lado. En lo que está claro que tanto demócratas como republicanos no pueden permitir que haya un eje que vaya desde París, Berlín, Moscú, Pekín. Ese es el principal objetivo que tienen ahora mismo, si quieren tener la más mínima influencia en África y si quieren seguir manteniendo su influencia en América Latina. Pues Nuño, te agradecemos mucho. Regreso contigo para la conclusión. Voy con la conclusión para Eduardo. Eduardo, pues la cereza del pastel, ¿con qué palabra acabas para definir definir tu sentir o representar el sentir mundial o estratégico de lo que está pasando en Estados Unidos con estas elecciones?
una palabra y por qué escoges esa palabra. Y antes te quiero preguntar algo latinoamericano. ¿Por qué estamos viendo cada vez más y más y más mexicanos, argentinos, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, centroamericanos, colombianos, los migrantes de origen o de origen de estos países o que tienen descendencia en Estados Unidos, cada vez se tienden más hacia el lado republicano? ¿Cómo explicas este fenómeno, Eduardo? Empiezo por esto último. Para mí, por supuesto con el riesgo de simplificar excesivamente, te lo respondería desde el sentido común. Cuando la panza está vacía y hay que llenarla, lo que interesa en el momento de las decisiones políticas es quién te parece que te asegura trabajo, no importa bajo qué condiciones. No hay demasiado tiempo para elucubrar sobre derechos individuales. Es así de simple. Esa es una experiencia que por desgracia vemos en todo el mundo. Nos van a echar las patatas, como y sí. Por el otro lado, la palabra que elijo es paraguas. Es decir, especialmente como latinoamericanos, pero también nuestros hermanos africanos, tenemos que abrir el paraguas, porque la globalización se ha terminado. Eso lo han decretado los centros del capitalismo mundial. No les conviene, no quieren, no necesitan más la globalización, porque en la globalización gana China. Así que han levantado la cerca, y parece esto la cerca de la frontera entre ustedes y Estados Unidos. Está cada vez más alta y cada vez con más alambre de púa. Están cerrando el territorio que determinan que es de ellos. Esto ya se vivió en la década de 1930, cuando para recuperar las economías de los países centrales, cada uno cerró su propio área, el área dólar, el área libra, el área franco. Tardíamente llegó el área marco y ahí se armó. Efectivamente, esto es lo que está pasando. Se ha destrozado el sistema mundial y se ha destrozado el sistema internacional, el sistema de relaciones internacionales entre los países. Es decir, no hay normas, no hay reglas. Por lo tanto, esta cerca gigantesca que Estados Unidos, con ayuda de Canadá, mucho más que de Gran Bretaña, con ayuda de Canadá está levantando en una vasta región en torno al Atlántico, es el prolegómeno de un nuevo enfrentamiento. ¿Qué formas va a tener? No sé, pero él continuará en el próximo episodio, con seguridad. Gracias, Eduardo, te agradezco mucho. Escuchemos la conclusión de Nuño, tu palabra que eliges para representar el programa de hoy, o tu preocupación, ya sea internacional, mundial o local, y la explicación de por qué eliges esa palabra. Y también te pregunto, igual que a Eduardo, ¿vamos a ver más bombas en Ucrania, más armas en Ucrania, retirada de Rusia, Rusia más agresiva, más pasiva, más agresivos los europeos, más agresivos Estados Unidos en Ucrania? Adiós Zelensky, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo lo ves? Y nos vamos. La palabra que tendría que escoger sería desabastecimiento. Y principalmente porque se ha delegado todo el sistema productivo mundial en un país como era China, que ahora pues resulta que está utilizando una serie de problemas coyunturales para afianzar su posición. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el desacoplamiento que quieren hacer Estados Unidos u otros países que están diametralmente opuestos a la hegemonía china, no están preparados para recuperar todo su sistema de producción. Y mientras esto vaya a suceder, si es que puede llegar a suceder, vamos a ver que hay un gran desabastecimiento de productos en los mercados, de productos de toda índole. El mundo estaba ya globalizado. Intentar revertir este camino va a ser un camino de sufrimiento. O sea, eso no hay que tener la más mínima duda que
que reestructurar de nuevo las líneas de producción y las líneas de distribución de cualquier tipo de bien de consumo a unos patrones que vienen del siglo pasado, pues oye, es algo contraproducente y algo que no se puede hacer del día a la mañana. La mayoría de esos patrones ya estaban obsoletos, tanto a nivel tecnológico como a nivel financiero, no eran productos que podían volver al mercado. Esto va a crear una serie de fricciones en todo el mundo, y si bien, como estaba diciendo el compañero, se van a volver a crear unas áreas de influencia. Unas áreas de influencia en las que cada uno pues, va a tener su mercado, va a tener su propia legislación regional o comunitaria, o como se quiera ver, y donde van a estar pues, prevaleciendo una serie de productos en los mercados de los demás países nacionales. No va a ser un panorama bonito, la verdad, pero es algo por lo que hay que pasar. Ya Joe Biden, tanto Joe Biden como Trump estaban hablando de desacoplar la economía de Estados Unidos de China. Esto es algo, una labor titánica. Es que tenemos que tener en cuenta que tanto China como Estados Unidos son el mayor socio comercial los unos de los otros, que es algo que ya no sucede en el mundo, siendo China el principal socio comercial de la mayor parte de países del mundo. ¿Cómo se puede revertir esto? ¿Cómo puede volver Estados Unidos a ser otra vez el principal socio comercial de la mayor parte del planeta? Recuperando su producción. Y esto no es algo que lo pueda ver yo de aquí a 10 años vista. Muy bien. ¿Y en Ucrania qué pasa con las bombas? Pues igual que te digo que va a haber un desabastecimiento de productos de consumo de primera necesidad, pues va a haber un desabastecimiento de producción bélica. O sea, no queramos ser infantiles a día de hoy. Sabemos perfectamente que las fábricas de municiones de toda Europa del Este están trabajando a marchas forzadas y que hay desabastecimiento de municiones. O sea, ahora mismo casi era difícil encontrar municiones para las instrucciones de los ejércitos nacionales debido a la compra compulsiva de municiones que estaban haciendo para prolongar esta guerra. Saben perfectamente que la alta tecnología militar estadounidense necesita productos chinos, o sea, necesita de ensamblajes chinos para producirse. Lo mismo pasa con la producción china. Tendrá que haber un desabastecimiento de armas, antes o después. Por lo menos eso es lo que quiero pensar de una manera optimista. Pues muchas gracias, Nuño. Te agradecemos mucho. Leía unos comentarios por ahí que luego, que si el estudio es azul porque somos demócratas. No somos demócratas, el estudio es azul porque es azul. No somos ni verdes, ni azules, ni rojos, ni republicanos, ni defendemos a nadie absolutamente. Lo único que defendemos es que la gente hable y se exprese, y en la expresión, pues por favor, yo les suplico, sigan las columnas de Eduardo Bior, por favor, y también pues Quixote Globe, todo lo que publica Nuño en ese think tank, es muy importante que usted lo esté leyendo, repasando y escuchando las diferentes voces. Gracias, Nuño, un abrazo, hermano. Eduardo, un abrazo, hermano. Ya nos echaremos un alfajor, ya fuimos con Nuño, a ver si nos vemos el próximo año por allá por Argentina. Gracias a los dos, y no se les olvide las palabras clave del día de hoy: paraguas, saque su paraguas, y desabastecimiento, prepárese también para el desabastecimiento. Vamos a tratar de llamar a Iván Uranga que nos enseñe a plantar cositas. Ya es hora de plantar tomates, o plantar jitomates, o plantar maíz en sus parcelas o parcelas comunitarias si viven en apartamentos arriba en la azotea, porque creo que eso es importante no solo para la alimentación o las cadenas de producción, sino también para tener un acercamiento más con la comunidad. No olvidar que somos seres sociales y que de eso depende también nuestra estabilidad. Nos vemos. Eduardo, Nuño, gracias, y gracias a usted.